El calzone italiano, hoy vamos a comer delicioso, ya huele rico por aquí. Mientras tanto, vamos a salud, dinero y amor. Mire, tenemos la compañía del señor, el psicólogo Warren Ochoa. Nos acompaña hoy para hablar sobre el tema del síndrome de la cabaña. ¿Usted sabía que eso está siendo muy común? Al menos es lo que hemos leído. Y hoy queremos salir de la duda y saber en qué consiste, porque podríamos estarlo padeciendo durante esta pandemia y no nos damos cuenta. Critza Pérez está desde casita también para acompañarnos en esta entrevista, de la cual vamos a conocer al respecto. ¿Qué tal, Critza? Hola, igual un gusto saludar a Warren. Hace días que no platicamos. Warren, ¿cómo estás? Aquí alegre de verte y de escucharte, Critza, y alegre de escuchar a Ricardo también, aunque sea por estos medios. Sí, a días no nos encontrábamos. Un saludo a todos los mañaneros. Gracias, Warren. Mira, vamos a iniciar con esta entrevista preguntando lo obvio: síndrome de la cabaña. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos afecta? Cuéntanos un poco. Bien, cuando hablamos del síndrome de la cabaña, en primer lugar tenemos que ver qué es un síndrome. Un síndrome es una mezcla o una colección de signos que son una serie de evidencias que son visibles para un clínico. O sea, por ejemplo, miro a alguien con sudoración. Si miro a alguien con sudoración, eso yo lo puedo ver, lo puedo percibir. Los cambios son una serie de expresiones que me siento intranquilo. Yo no puedo medir esto. Entonces, una colección de síntomas y signos son un síndrome. Entonces, el síndrome de la cabaña habla sobre esta situación en la que se ven enfrentadas las personas después de que se encuentran en un encierro prolongado, en un confinamiento prolongado, que de repente incluso pareciera que sus vidas están en pausa. Y nosotros hemos estado ya por más de 3 meses, ya vamos sobre el 4.º mes, en el cual nuestras vidas han estado en pausa. Entonces, ya el hecho de regresar y afrontar la vida, nuestra vida diaria, nos produce ansiedad, nos produce preocupación, nos produce temor. De repente es posible que todo un grupo de personas experimente un poquito de paranoia respecto a la posible contagio, y también al mismo tiempo que nos sintamos un poquito hipocondríacos, porque escuchamos todos los días en radio, en televisión, en WhatsApp y en los periódicos todos los signos y síntomas del COVID. Entonces, ¿será que estoy enfermo? ¿Será que estoy enfermo? Y entonces la gente se preocupa por volver a su día a día. Sí, Critza. Ahora, a mí me llama la atención este síndrome, y sobre todo ahora que nosotros no vamos a ser los mismos definitivamente y al superar esta situación de pandemia. Es decir, si en este momento tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad, el retorno a esta nueva normalidad, vamos a seguir con estas medidas de alguna forma, porque vamos a tener miedo. Pero este síndrome de la cabaña, ¿quiénes son las personas que más lo sufren? ¿Hombres o mujeres? ¿Y por qué? Porque he estado viendo también que algunas de las manifestaciones pueden ser hasta taquicardia, algo que lo sufrimos por situaciones tan sencillas, no digamos ahora con esta situación tan estresante. Muy bien. Si nos preguntamos quién, hay registros internacionales que las personas depresivas, en los trastornos depresivos o los trastornos del estado de ánimo son más frecuentes en las mujeres. Sin embargo, su registro, cuando hablamos de salud mental, en este caso en particular, en el caso de los trastornos depresivos, no hay una mayor incidencia, sino que lo que pasa es que los hombres, por cuestión de cultura, tienden a buscar menos ayuda, y las mujeres sí, aprenden a buscar ayuda. Entonces, sí tenemos claro que hay un subregistro en cuanto a la depresión. En el caso del síndrome de la cabaña, son trastornos. Es como una combinación de un trastorno de ansiedad, si habláramos una manifestación temporal de ansiedad ante el reto de enfrentarme a mi vida diaria y el peligro de ser contagiado. Entonces, no podríamos hablar exactamente de una prevalencia entre hombres y mujeres. Es equitativo. Sin embargo, sí podemos saber que es más frecuente la conducta de buscar ayuda, de pedir ayuda. A la mujer socialmente se la socializa desde muy chiquita para que si se siente enferma, que lo diga.
que platique, Warren, que comunique sus necesidades. Y los hombres de repente somos más toscos, más callados, y el hombre se aguanta, y el hombre, pues, si tiene alguna dificultad, si tiene algún dolor, pues se lo calla y busca cómo resolverlo. Warren. Y entonces, en este caso en particular, igual que en los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad, que podríamos decir, no hay prevalencia mayor, aunque en algunos artículos podría parecer que sí hay mayor prevalencia en hombres o mujeres. Yo particularmente, actualmente estoy viendo pacientes, hombres y mujeres, igual en cuanto a esta ansiedad particular, podríamos llamar síndrome de la cabaña, en el enfrentamiento, el reto que representa para ellos salir y enfrentarse socialmente a su trabajo y al peligro del contagio. Warren, entonces sí se tipifica entonces el síndrome de la cabaña como un trastorno clínico temporal, le entendí, en parte. Esa es una pregunta. Y la otra es, ya vamos concluyendo casi con el tema, es qué tan común se están volviendo actualmente las citas al psicólogo o las consultas psicológicas como tal en relación a este tema. ¿Aquí en Honduras se da eso o crees que todavía no ha comenzado a surgir? Sí, Ricardo. Podríamos decir, en primer lugar, con la primera pregunta, podríamos decir que no está en los manuales oficiales de trastornos. No hablamos de un trastorno, hablamos de un trastorno depresivo mayor, de un trastorno bipolar, de un trastorno de ansiedad generalizada, pero no nos va a aparecer en un manual como el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales o la Clasificación Internacional de Enfermedades, en función de las que trabajamos en psicología, en psicopatología, el síndrome de la cabaña como un trastorno per se, pero sí de un conjunto de síntomas ante un contexto, un conjunto de signos ante un contexto particular que todos, o sea, nuestra vida está, o sea, esto ha salido de nuestro día a día, o sea, es algo, estamos enfrentando situaciones extraordinarias. Entonces, podríamos mencionarlo como un síndrome, pero no como un síndrome oficial, es más como algo de la jerga popular que surge entre los gremios, los gremios médicos. Y en cuanto a la clínica, yo particularmente en mi práctica clínica estoy teniendo casos específicos de esto que llamaríamos, yo más lo trato como una situación que podría decir es un trastorno de ansiedad. Ahora, ¿qué recomendaciones hay para superarlo, Warren, para finalizar? Muy bien. En primer lugar, ¿qué hacer? Si me cuesta salir, pues hablamos de una desensibilización sistemática. Podemos aplicar una estrategia de las terapias cognitivo-conductuales en las cuales yo me voy aproximando. Y no es tanto planificar hacerlo como hacerlo, actuar un poquito, acercarme al frente de mi casa, salir un poquito, salir en la cuadra, salir a pasear la mascota, a dejar basura, darle la vuelta a la cuadra, irme adaptando gradualmente a mi rutina diaria de la que me he desactuado, me he desacostumbrado, y siempre seguir las medidas de bioseguridad que tanto hemos hablado, todas las medidas de seguridad actualmente, e irme acostumbrando. Y se trabaja con estrategias de meditación, de mindfulness, de desensibilización sistemática. Ahora también, ¿qué no hacer? No hay que sobrecargarse de información, sobre todo hay que procurar tener comunicación directa con las personas importantes para nosotros, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestra familia, pero hay algo que yo en particular le he pedido a muchos pacientes, y es que nos desconectemos de los chats grupales de WhatsApp y a través de las redes sociales también, de los grupos donde la gente pues comunica mucha información que de repente esta persona ha perdido la capacidad de recuperarse, de resiliencia ante las dificultades y los eventos externos. Entonces es mejor desconectarse de esos por un tiempo hasta que yo recupere mi capacidad de afrontamiento y mi capacidad emocional de seguir adelante. Entonces ahí hay que marginarnos un poquito de las noticias por un tiempo, del periódico, de la televisión, para estas personas. Es excelente, excelente. Muchísimas gracias, Warren. Gracias por ayudarnos a entender este síndrome de la cabaña o el miedo a salir de casa ahora después del confinamiento, después de tantos meses de estar encerrados, ante todo lo que usted acaba de escribir. Critza, muchas gracias. Un gusto, Ricardo. Un saludo, Critza. Bien, esto fue Salud, Dinero y Amor. Qué bueno, mire, ya tenemos un poquito